Bien, refiriéndonos al ejercicio, el ejercicio 21, refiriéndonos al teorema 19.1, probar que ese conjunto genera al espacio vectorial B. Recordemos el teorema 19.1. Las suposiciones del teorema eran que si tomamos estas dos bases, dadas por los U y por los W, mostrar que su tamaño es el mismo para un espacio vectorial sobre un cuerpo F. En la demostración se suponía que no eran iguales, se lo hacía por contradicción, y arbitrariamente se suponía que M es menor que N. Ahora lo que se hacía era tomar un elemento de aquí, tomar ese elemento de la base, elementos, ya que como es una base, entonces todo elemento del espacio vectorial se puede expresar como la combinación lineal de esos vectores de esa base, de esta manera, como está aquí, o en su defecto como lo tengo yo acá, utilizando los coeficientes B. Entonces el W se puede expresar como la combinación lineal de los elementos de la base por los U, desde U sub 1 hasta U sub M. Esa combinación lineal, es decir, ese elemento se puede expresar como esa combinación lineal para algunos elementos constantes en F, en el cuerpo en que está definido. Se supone, teniendo en cuenta que todos los B sub I no son cero. Esas, si fuesen cero, entonces W sería el vector nulo y no lo generaría. Además que la base es un conjunto linealmente independiente. Entonces, por lo menos uno de ellos debe ser diferente de cero. Por conveniencia se toma el libro de la demostración, B sub 1 diferente de cero, aunque se pudiera colocar, tomar alguno diferente, sino que está directamente relacionado el B sub 1 con este conjunto. Por lo tanto, por conveniencia tenemos que tomar el B sub 1 diferente de cero, ya que el B sub 1 es diferente de cero, entonces existe un verso que pertenece a un cuerpo y U sub 1 de aquí nos quedaría de la siguiente manera: W sub 1 menos B sub 2 U sub 2 hasta B sub M U sub M, y multiplicado por el inverso de B sub 1. U sub 1 se puede expresar así, de esta manera, haciendo la propiedad distributiva de ese producto por escalar. Tendríamos esto de la siguiente manera: este sería una constante por el W sub 1, una otra constante por U sub 2, otra constante hasta U sub M. Quiere decir esto que U sub 1 se puede expresar como una combinación lineal de los elementos W sub 1, U sub 2, hasta U sub M. Es decir, U sub 1 pertenece al generado por esos elementos. Recordemos que el generado por los elementos es simplemente la combinación lineal de ellos con la suma. U sub M es la combinación lineal para algunas constantes pertenecientes al cuerpo, digamos que se llaman C. Entonces, el generado, un elemento de aquí, un elemento de ahí, se puede expresar de esta manera: más C sub 2, U sub 2, más C sub M, U sub M. Listo, exacto. Entonces, para que un elemento pertenezca a este conjunto, debe ser una combinación lineal de ellos. Y efectivamente, como U sub 1 es combinación lineal de esos vectores, entonces pertenece al generado por todos ellos. Similar, claramente se tiene que U sub 2 hasta U sub M también pertenecen al generado. Lo podemos verificar fácilmente viendo que el U sub 2 lo podemos expresar como U sub 2 por 1, por el constante 1, y los demás multiplicados por la constante 0. Entonces ya tenemos esa combinación lineal. Cada uno de ellos igualmente, porque se mira que
ellos, U sub 2, U sub 2 está aquí, U sub 3 está aquí, entonces por lo tanto se verifica que pertenecen a ese generado. Ya hemos visto que U sub 1, que fue el primer elemento, estuvo aquí, y además U sub 2 hasta U sub m están también en ese generado. ¿Qué podemos decir con esto? Que cualquier combinación lineal de esos también va a estar contenido en el generado de esos elementos. Para verificar eso podemos hacerlo de esta manera. La idea sería un elemento de este generado sería de esta manera: A1, 1, más A2, U2, etcétera, hasta AM, UM, y por lo que dijimos acá, U sub 1 pertenece a este generado, entonces se va a poder escribir como combinación lineal de ellos. Aquí tendríamos una combinación lineal de estos elementos. A sub 2 igualmente. Así lo multiplicamos por una constante, a lo que factoricemos y agrupemos, vamos a tener una constante multiplicada por W sub 1, otra constante multiplicada, por lo tanto, este elemento pertenece a este generado y así se tiene la contenencia. Es decir, en palabras, que cualquier combinación lineal de estos vectores es también una combinación lineal de estos vectores, por la contenencia. De ese modo, ahora, utilizando la hipótesis de que este conjunto es una base, por la hipótesis inicial del teorema 19.1, entonces, una base dice que todo elemento se puede escribir como combinación lineal de los elementos de la base. Es decir, de esta manera, para algunos elementos constantes A sub 1 hasta U sub m pertenecientes al cuerpo F donde está definida el espacio vectorial, siendo B un elemento arbitrario del espacio vectorial. Y como cualquier combinación lineal de este conjunto es también una combinación lineal, la puedo expresar de esta manera también. Eso sí, para algunos deben existir estas constantes que satisfagan eso, también pertenecen al conjunto. De este modo, llegamos a concluir que B se puede expresar como una combinación lineal ya de estos elementos, y por lo tanto esos elementos son generadores, porque B es un elemento arbitrario del espacio vectorial.